El día de hoy les voy a presentar un pequeño video y resumen de mi ensayo, el cual abarca el tema de literatura y psicología. El libro en el que me centré fue Los chamanes de México, en el volumen 3. Para empezar, Jacobo Grimel fue un doctor neurocirujano que estudió en la UNAM, desarrolló su famosísima teoría sintérgica y fundó el Instituto de Estudio de Conciencia. Y entre sus conceptos podemos relacionarlos con la Matrix hasta un cierto punto. Pues bien, podríamos empezar a hablar sobre la realidad, pero ¿la realidad es en verdad la realidad o no? Pues bien, según Rimmel, es tan solo un resultado final de una distorsión generada por nuestro cerebro, como en la Matrix, ya que uno no sabe cómo está en verdad, hasta que, digámoslo así, ellos se logran despertar y se dan cuenta que están en unas cápsulas, por la inteligencia artificial de las máquinas que tienen en esa época. Entonces, hasta que despierte ese pequeño trozo de conciencia, a lo cual Jacobo ya denominó como campo neuronal, y lo podríamos identificar como en Matrix, y Dreamer lo llamó latiz. Podríamos hablar sobre todo lo que dice el ensayo y X cosa, pero ahorita estamos más enfocados en tratarlo de que sea un poquito más entendible. Pues bien, primero podremos empezar por el campo sintérgico. Según Rimble, dice que existe un campo fundamental de energía e información que interconecta todo en el universo. Es decir, que este campo es responsable de la creación de la realidad tal como la percibimos. Otra también, significado vaya, no, sería el campo de configuración. Pues bien, este dice que el cerebro humano no solo recibe información del entorno, sino que también interactúa activamente con el campo sintérgico, ya que la actividad neuronal configura este campo y a su vez el campo fluye en la percepción y la experiencia de la conciencia. Pues bien, en este caso les digo que me enfoqué en el tomo 3, bueno, no sé si sea correcto decir el tomo, en el volumen 3 de Los chamanes de México, en el cual está enfocado un poquito más mi tema hacia Pachita, ya que Pachita era una chamana que Rimbel estudió. También era curandera y mexicana, obviamente. Y documentó sus experiencias en el libro Pachita. Pachita, cuyo nombre era Bárbara Guerrero, era también conocida por sus sorprendentes habilidades de curación y cirugías psíquicas que realizaba en un estado de trance. A lo cual una vez Erimbel de hecho mencionó en una entrevista que tuvo que la fue a conocer. Entonces, pues vaya, se llevó una sorpresa porque decía que lo que él tenía conocimiento, o sea, cuando llegó a conocerla y vio lo que hacía, desafiaba todo lo que él decía, porque desde ese entonces Drimmel dijo, vaya, el cerebro, la conciencia, la mente, todo, no tiene límite, no tiene un límite. Esa señora es impresionante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, Drimmel pasó varios años observándola y documentando las prácticas de Pachita. Su enfoque fue tanto antropológico como científico, que trató de entender y explicar los fenómenos desde una perspectiva racional, porque pues vaya, no es algo impactante, ya que esta señora lo que mayormente hacía eran hacer operaciones. Entonces, digamos que llegaba un vato, ¿no? Enfermo y traía, pues yo qué sé, ¿no? Un pulmón malo. Entonces llegaba con esta señora, la señora le realizaba la operación con un simple cuchillo de monte, o sea, ni siquiera un cuchillo, digámoslo así, como los de chef, cosas así, o sea, como los que se utilizan normalmente, no, o sea, un cuchillo de monte, así, por así llamarlo, un feo. Entonces los abría y materializaba un órgano. El órgano que ella necesitara lo materializaba. Entonces Drimbel decía que esto que Pachita hacía tenía que ver con la teoría sintérgica que él había descrito antes. Ella no lo conocía de la misma manera, mas sin embargo ya tenía conocimientos mucho antes que Drimbel y una aplicación de esta misma teoría sintérgica que antes que Drimbel, ya que como te les digo, Pachita realizaba operaciones sin usar instrumentos quirúrgicos convencionales como lo es hoy en día, ¿no? Que ya tienen pues que microscopios esto y el otro. Y también Drimbel, junto con otros científicos, vaya porque no solo fue él, sino hay varios testimonios de científicos prestigiosos, donde se decía que Pachita entraba en un estado alterado de conciencia y utilizaba su cuchillo sin filo para abrir el cuerpo del paciente.
entonces extraía tumores o realizaba otras intervenciones sin causar dolor o por decir que le salía alguna hemorragia al paciente. Entonces, Pachita afirmaba, ella lo que decía era que durante las operaciones era poseída por el espíritu por un espíritu curandero llamado Hermanito Cuauhtémoc. Entonces, Drimmel observó que Pachita estaba en un estado de trance profundo durante sus operaciones y describió este estado alterado de conciencia y la posible conexión con el campo sintérgico. O sea, digamos, ella cuando entraba en ese estado de alteración, entraba como en el campo sintérgico, entonces ella no era ella, por así decirlo, ya que a pesar de los testimonios y las observaciones de Drimmel y otros tantos científicos prestigiosos, pues esto no es, sigue sin ser aceptado por la comunidad científica, ¿no? Ya que pues vaya, ¿cómo vas a realizar una cirugía, digamos, estando en trance, ya que las afirmaciones sobre las cirugías psíquicas y curaciones milagrosas desafían la comprensión tanto de la medicina como de la física, ya que pues no es como que vayas a digas, ah, voy a operar a alguien, bueno, pues voy a materializar un corazón, bueno, y se lo pongo, pues no, entonces no es como reconocido, pero sin embargo los estudios están y no solo por Drimbel, o sea, por muchas más personas que también tienen conocimiento de esto. Y pues bueno, eso sería todo, mis. Espero me haya entendido un poquito.